Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a esta, su escuela bíblica en repaso, de la Asamblea de Dios, el Tabernáculo. En el día de hoy vamos a estar trabajando la lección número 13, titulada La vejez de David. No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Toca la campanita e inmediatamente te comenzarán a llegar todas las notificaciones de nuestras actividades, de nuestros servicios. Así que una vez más, bienvenido. Te dejo en este momento con la profesora Joanny Marte. Dios te bendiga, Jessy. Amén. Qué bueno que una vez más podemos conectar con todas las personas que están ahí pendientes siempre de este espacio, de esta retroalimentación de lo que es nuestra escuela bíblica, de nuestra Asamblea de Dios, el Tabernáculo. Para el día de hoy ya vamos a culminar con esta serie de temas que tenían que ver con un tema general: el gobierno divino en manos humanas, liderazgo del pueblo de Dios, tratando algunos personajes y temas importantes contenidos en los libros primero y segundo de Samuel. Ya como bien dijo nuestra hermana Yesenia, en el día de hoy pues vamos a sellar con broche de oro esta última lección, la lección número 13, con el tema La vejez de David. Así que usted que está en casita, usted se va a buscar y va a estar ahí tranquilito la Biblia, y lo va a tener ahí mientras se va desarrollando el tema. Usted tiene su Biblia ahí abierta, o si tiene también su material a mano, en el libro segundo de Samuel 23, los versículos del 1 al 7. Así que solamente vamos a estar dando lectura a lo que es el texto áureo y la verdad práctica, y ya usted en casita entonces nos va dando seguimiento en la lectura correspondiente del día de hoy. El texto que tenemos para el día de hoy está en 2 de Samuel 23:5 y dice de la manera siguiente: No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. La verdad práctica de este tema en el día de hoy es: la verdadera esencia de la vida no consiste en vivir mucho o poco, pero sí en vivir cada momento con Dios y para Dios. Yo creo, Jessy, que si lo dejamos ahí en la verdad práctica ya, no tenemos más nada que decir. Estaría completa toda la clase. Y en ese mismo sentido, mi hermana Joanny, es importante destacar este término de vejez. Cuánto miedo, cuánto temor las personas le tienen a este calificativo. Mas, sin embargo, me llama mucho la atención el hecho de que aquí se nos explique de que más de ser una edad avanzada, se refiere también a la madurez y a la experiencia que tiene la persona. Y pues las Sagradas Escrituras le dan un punto de vista interesante, y es que en el Salmo 92:14 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Entonces, ¿qué tú me puedes decir de este término que muchas personas le tienen como pánico y terror? Fíjate que el ser humano últimamente no quiere como llegar a esa etapa, no quiere llegar a la etapa adulta, e incluso el término vejez es a veces tomado de forma denigrante, especialmente para las personas que ya tienen la edad adulta. E incluso algunas personas lo catalogan ese viejo, pudiera
para algunos, algunas de esas personas convertirse en un estorbo para algunas personas, y otras personas que no quieren que el tiempo pase y no quieren llegar a esa etapa, ¿verdad? Hacen todo lo imposible por retrasar los estragos de la edad adulta, de la vejez. Sin embargo, es una etapa que si Dios nos da vida y salud, todos la vamos a vivir. Ahora, depende, como dice la verdad práctica, de cómo la vivamos y para quién la vivamos. Eso va a marcar la diferencia. Claro, y en ese sentido entran dos términos importantísimos, que puede ser buena o puede ser mala. Puede ser mala. Todo dependerá de cómo nosotros tomemos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Como dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así es. Así es. Entonces, nosotros en el día de hoy, luego de hacer un recorrido, ¿verdad?, por la vida de este personaje maravilloso, que nos dice mucho, tanto de la parte positiva y negativa, en la cual podemos en algún momento dado caer, ¿verdad? Hacemos cosas buenas, pero como seres humanos también fallamos. Entonces, David fue ese tipo de personaje que vivió esas dos etapas, ¿verdad? Una etapa consagrada, momentos de exaltación, de adoración a Dios, pero hubieron momentos que también le falló a Dios, como todo ser humano. Entonces, ya en esta etapa de este personaje, ya él está, bueno, no se vayan a sentir incómodos, ya él está viejo, ya él está avanzado en edad. Ya él tiene otras preocupaciones que no eran las que tenía cuando podía montar, cuando podía salir a pelear, cuando podía estar enfrente de la batalla. Ya él tiene otras preocupaciones. Y una de las preocupaciones que él tenía era cómo iba a continuar el reino que por la gracia y la misericordia de Dios le había ayudado a mantener con tanta solidez y con una ventaja de haber conquistado mucha tierra, muchos reinos, pero también ganado muchas batallas y lograr tener paz con la mayoría de los vecinos de su alrededor. Así es. Que no todos lo consiguieron. Y sabes que en ese sentido, la vejez de David fue muy marcada por la preocupación, pero hay que destacar que su entrega a Dios y su comunión con Él permitió que Él concluyera esta etapa de su vida con acción de gracias delante del Señor, quien lo había llamado desde su niñez. Así es. Vamos en el día de hoy a abordar 3 temas que tienen que ver con este tema central de la vejez de David. El número 1 es una visión general sobre la vejez. El tema número 2, problemas en la vejez de David. Y tenemos un tercer punto que vamos a considerar también, las palabras finales de David en su vejez. Así que aquí en el punto número 1 hay algunos conceptos, algunos calificativos que algunas personas dieron acerca de lo que era la vejez. Por ejemplo, dice este punto número 1 que hace unos 2.500 años un filósofo egipcio llamado Fajotep describió la vejez como el mayor infortunio. Yo cuando leí esto yo dije, wow, parece que él no disfrutó o veía a las personas de edad adulta como un estorbo, ¿verdad? Porque él decía,
llegar a viejo es un infortunio. Como si fuese una frustración. Exacto. Entonces, qué malo es cuando las personas no valoran esta edad, que es la edad de la experiencia. Y que no llegamos a ella sin haber vivido. Entonces, hay personas que no quieren llegar a esta tercera edad, o quizás a la segunda. Muchos le temen hasta la segunda edad. Así es. Mas, sin embargo, en medio de todo el recorrido, es importante lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo en este recorrido? ¿Qué es lo que va a impresionar a Dios de nosotros? ¿Y qué es lo que va a impresionar a la gente? ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos a esa vejez? ¿Cómo seremos recordados? ¿Cuál es la historia que estamos escribiendo? Y también me impacta mucho el término de William Shakespeare. Y yo hoy miraba a mi abuela y pensaba en él, porque él decía que él no veía la vejez como algo bueno, sino que prácticamente era como volver a niño por segunda vez y perderse en el olvido. Entonces, esto me da a entender de que prácticamente él está describiendo al anciano, a la persona ya vieja, adulta, como una persona que molesta, se vuelve un niño malcriado, inquieto, así es. Que era lo que al principio tú destacabas, de que algunas personas tienden a denigrar a las personas ya de cierta edad, y que es un privilegio nosotros poder llegar allí, porque se supone que si estamos allí hemos vivido. Hemos vivido, y Dios es el que nos ha ayudado entonces a llegar hasta ese punto. Fíjate que en la edad moderna, en la época actual, tampoco los ancianos son vistos con buenos ojos. E incluso para algunos jóvenes, el ser anciano es como tener un estorbo. Como catalogan al anciano como una persona severa, ingreída, que quizás nunca está conforme con nada. Lo catalogan tal vez de pasado de moda, ¿verdad? Porque las personas adultas pues vivieron otra etapa, vivieron otras épocas que no son las que están viviendo los jóvenes hoy. Así es. Respecto a las modas, respecto a la música, a los respecto valores, a la convivencia, a los valores. Entonces, cuando se topan con una persona de edad adulta, sea esta persona su abuelo, sus padres, personas allegadas, que le corrigen ciertas actitudes que no corresponden a actitudes correctas, pues entonces lo catalogan de pasado de moda, desfasado. Sí. Ese señor siempre está opinando, sí. y no toman en cuenta que muchas de las personas que ya están en edad avanzada también vivieron una época de juventud. Claro. ¿Y qué es lo que busca una persona adulta al aconsejar a un joven? Que no pase por los mismos errores que ya ellos habían pasado. Y eso se repite siempre, de generación en generación. Exactamente, porque hay una juventud, hay un sector que cree que los únicos que supuestamente viven la vida son ellos. Pero en cada época las personas viven la vida de acuerdo a lo que determinan. Y hay que ver, Joja, qué es para ellos vivir la vida. Exactamente. Porque hay muchos de estos jóvenes que viven una mala vida. Ellos entienden que es una buena vida y viven una mala vida tan mala que siendo jóvenes ya ellos parecen adultos. Siendo jóvenes han vivido tan desenfrenadamente, dado a los placeres de la carne, que siendo jovencitos de 20 años, de 25 años, aparentan ser personas ya desgastadas, de 40, de 60 años, muchachos jóvenes, porque han desgastado su juventud en una mala vida que para ellos se le están comiendo la buena vida. Entonces, fíjate que en el día de hoy hay como un desprecio muy marcado, e incluso las personas adultas no son tratadas como se deben.
Ahora, lo que nosotros queremos enfatizar es que no importa qué edad tenga la persona, no importa si es joven, no importa si es un anciano, no importa si es una persona de mediana edad, ninguna persona tiene que ser menospreciada. Ninguna persona tiene que ser menospreciada. Y en este sentido, cabe destacar que cuando estas cosas suceden es porque ha menguado la falta de amor y porque ha crecido el pecado y la maldad de la gente. Y ahí cabe destacar Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo estamos llamados a prestar atención a esas personas que quizás son menospreciados, esos ancianos de nuestra iglesia. Se deben de valorar y tomar en cuenta. Organizar programas, servicios en donde ellos se sientan importantes. Así y nosotros estamos llamados a hacer que ellos se sientan importantes en medio nuestro. Así es. Fíjate, Jessy, vi una historia breve, una anécdota, en donde había una familia sentada en la mesa. Estaba el papá, la mamá, estaba el niño y el abuelo. El abuelo era el padre de la esposa, pero el abuelo ya tenía comienzo de mal de Parkinson. Quiere decir que cuando él se sentaba a la mesa, si tomaba el agua se le caía. Cuando iba a tomar los alimentos, se le caían de la cuchara. Entonces el esposo se molestaba y en una ocasión dijo: ya no aguanto esta situación. Ese señor cada vez que se sienta a la mesa tiene que botar los alimentos, tiene que hacer un reguero, no puede ni siquiera sostener un vaso. Vamos a tener que hacerle a él exclusivamente platos de madera para que él los utilice y no los deje caer, y utensilios de madera para que él los utilice y buscarle un lugar en donde él pueda hacer su reguero sin que nos moleste a nosotros a la hora de comer o de cenar. Entonces, pasó ese día y al otro día cuando él llega, entonces encuentra al niño tallando unos pedazos de madera. Él estaba tallando unos pedazos de madera. Y el padre asombrado le dice: oh, mi niño, ¿qué tú estás haciendo? Y le dice el niño: estoy aquí tallando unos pedazos de madera para hacer unos platos para que cuando tú estés adulto, tú tampoco rompas los platos de la casa. Oye, qué gran lección. Qué lección. Y esto llegó al corazón de aquel hombre, sí. De modo que ya le permitió a él ablandar el corazón, pero permitirle al Señor, al padre de su esposa, que pudiera compartir con ellos en la mesa. Y ahora ya no se molestaba, sino que al contrario lo ayudaban a que él pudiera tomar sus alimentos, a que pudiera tomar el agua y ayudarlo en lo que él necesitaba. Porque eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una generación que pueda entender y que pueda comprender que no es malo el llegar a la edad adulta, que hay cosas que escapan de la mano del que es anciano, ¿verdad? Pero que igual a esas personas tenemos mucho que agradecerle. Y tenemos que valorarlo y tenemos que pensar sobre todo que yo me puedo ver también en esa situación, sí. Porque a veces no pensamos en eso, pero yo me puedo ver en esa situación y dependiendo de cómo yo haya hecho, entonces así también a mí me harán. Y que a todos nos gustaría que siempre nos trataran bien. Entonces es importante de yo también mostrar el amor de Dios hacia el prójimo con mis buenas actitudes. Entonces, la Biblia también tiene su definición muy clara y específica con relación a la vejez. La Biblia ve la vejez como algo natural y generoso. Y vemos cómo menciona hombres que alcanzaron años numerosos, como lo fue Matusalén, que duró 969 años, pero también nos presenta algunos hombres que con cierta edad llegaron a la vejez con algunas dificultades de la edad, sí. Pero otros no, otros tenían más vigor. Entonces, en ese sentido,
está Isaac, que llegó a su vejez sin visión. Así es. También tenemos a Moisés, que citan las Sagradas Escrituras, que él llegó en vigor y con su visión bastante clara. Está también Caleb, que a la edad de sus 85 años se sentía con tanto vigor que él entendía que, como Moisés lo llamó desde la primera vez, él estaba a sus 85 años y él podía salir a la guerra y seguir conquistando a esa edad que tenía. O sea, esto es como un cierto paralelismo de que la vejez se puede concebir en los seres humanos de distintas maneras, pero que al final es importante que todos nosotros entendamos que es para todos y que lo importante es que tengamos a Dios en nuestras vidas para poder enfrentarla con naturalidad ante cualquier estereotipo o cualquier paradigma que se nos quiera enfrentar. Así es. Una vejez sin Dios es una vejez que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque solamente el pensar que ya se acerca un poquito más a medida que va pasando el tiempo, ese encuentro de esa persona con Dios, eso le mantiene firme y le mantiene esperanzado. Ojalá que a partir del día de hoy muchas personas que no nos estén viendo y que no tomen en cuenta o no toman en cuenta a esos hermanos, a esos familiares, a esos padres, a esos abuelos que ya están en edad avanzada, que los valore, que los aprecie, que los quiera hasta el último momento, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, sin importar que esas personas que son allegadas a nosotros estén pasando por esta etapa de la vejez, sea en buen o en mal estado, ¿verdad? Entonces, Jessy, vamos a entrar entonces en el punto 2, que habla acerca de los problemas en la vejez de David, ¿verdad? David era un hombre vigoroso, era un hombre fuerte, era un hombre apuesto, ¿sí? Porque la Biblia lo describe como de hermoso parecer, fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Era un hombre ágil, un hombre que entraba y salía cada vez que él quería y como él quería. Un hombre que sagaz, que no tenía problemas en usar la espada, la sabía usar. Sí. Bueno, es tanto así que cuando él llega a la casa de Saúl, siendo todavía un jovencito, enfrente de Goliat, él dice, pero si yo soy capaz de yo vencer a un oso, vencer a un león que viene a atacar a mis ovejas, ¿cómo no le voy yo a hacer frente a este gigante que lo voy a hacerle frente, no en mi nombre, sino en el nombre del Señor? Sí, porque pero eso demuestra la intrepidez y lo dispuesto que David era para entrarle a lo que fuera. Sí, porque él siempre entendía que no era por sus fuerzas, pero él tenía una parte importante, porque hay que destacar que sin nosotros el plan de Dios, no porque Él quiere, sino porque nosotros así lo decidimos, está incompleto. Sí. Y la diferencia es que David estaba dispuesto y, como tú dices, tenía las agallas para enfrentarlo, porque David sabía a quién le servía. Así es. Así es. Entonces, como bien dice aquí, dice que la vejez no perdona a nadie. Muy fuerte. No perdona. No importa que usted se ponga las cremas que usted se ponga, que es bueno ponérsela. No importa que usted trate de todo el tiempo comer saludable y de que usted se ponga cremas antiarrugas, crema antiedad, como es el negocio que está hoy en día. Cuando llega. Y perdona que te interrumpa. Cuando tú haces ese comentario, mi mente se va a la farándula y yo visualizo a las Kardashian, que ellas, para evitar envejecer pronto, ellas sacan sangre de su cuerpo y la inyectan en sus rostros, que es una técnica para mantener el rostro como congelado. La eterna juventud. La eterna juventud. Entonces, es increíble lo que la gente
es capaz de hacer, hacer. Pero ¿tú sabes qué pasa con eso? Cuando llega el tiempo, porque es que la Biblia habla de la vejez como algo natural. Exacto. Y lo que es natural está en el cuerpo y llega un momento en el que se va a reflejar. Y tú sabes qué sucede, que cuando todos esos productos, todos esos químicos están en el cuerpo y llega la edad que comienzan a combatir la vejez y los químicos, entonces hay una deformación facial y corporal y ya no es la persona de inicio, no. Es un monstruo que tenemos. Monstruo. Ayer mismo yo veía a un artista que yo decía, Dios mío, pero parece una momia viviente. Oye, porque se ha puesto tantas cosas en esa cara, porque no quiere llegar o aceptar, porque ya llegó, no quiere aceptar esa etapa en su vida. Entonces, yo pienso, Jessy, mira, que todo depende como la actitud con la que uno ve la vida. Sí. Yo pienso que el ser humano debe de acoplarse y de ir viviendo cada etapa y disfrutar cada etapa. Es. Entonces, mi hermana Joanny, sucede que cuando esas mujeres tienden a inyectarse todos esos químicos y comienza a pelear en un determinado momento, cuando llega la vejez y están todos esos químicos en el cuerpo, hay un pleito que lo que existe en el cuerpo es una deformación y ya no es la persona que al inicio era así naturalmente, porque obviamente se alteró su cuerpo por buscar la eterna juventud. Así es. Y hoy en día la industria de la belleza se hace de dinero precisamente por la demanda que existe en el mundo de tantas personas que no quieren sufrir los estragos de la vejez. Y yo pienso, Jessy, que las etapas de la vida son etapas que todos debemos de tener una actitud positiva para enfrentarla y vivirla. Por ejemplo, usted es niño, disfrute su niñez. Juegue, brinque, salte, disfrute su adolescencia, disfrute su juventud, disfrute su edad adulta. Y asimismo con esa misma positivismo, ¿verdad? También vaya a llegar a ese punto en donde ya quizás las fuerzas no le van a dar, quizás las cosas no van a ser como antes, pero que también uno lo vea del lado positivo, del lado de que podamos decir, estoy agradecido de parte de Dios porque me han permitido vivir estos años, y todo vivirlo así, con esa alegría, con esa satisfacción de que los años vividos fueron buenos. Y decíamos al principio, Yesenia, que el problema está en que si no nos preocupamos antes por vivir una buena vida y sobre todo una vida que agrade a Dios, los días finales sí se van a convertir en días amargos. Porque fíjate que hay personas que aún estén pasando por un proceso de enfermedad o aún ya su cuerpo no les responda, si ha conocido a Dios, si ha tenido esa relación con Dios, esos son momentos que los va a pasar. Por eso los va a pasar. Sí, y es importantísimo que los adolescentes, como tú decías, y los jóvenes aprovechen esa etapa maravillosa para dedicársela al Señor, y van a vivir una vejez buena. Porque fíjate algo acá, y es que David peleó muchas batallas y vivió muchas preocupaciones. Esto provocó que alrededor de sus 70 años David estuviera enfermo y muy maltratado y sin fuerzas, en tal forma que su cuerpo no podía absorber el calor. Y por eso entonces buscaron una muchacha joven para que estuviera calentar a su alrededor, calentándolo, y hubo un implicado que se aprovechó de esa situación. Exacto. Para, tú sabes, estar en el reino con las características de Absalón. Y pues este personaje llamado Adonías aprovecha y que era hijo de David, era uno de los hijos de David. Sí, y pues David no tuvo
esa suerte ni con Absalón ni con él, porque Absalón lo hace en un momento, le hace como una contra, es como una guerra fría al reino de su padre. Entonces viene Adonías y aprovecha la situación del estado de vejez de David, y que registra la Biblia que también poseía características muy sentidas de Absalón, y pues con todo su patrullaje de caballería y todas sus cosas, pues él quería, bajo su propia voluntad, exaltarse a sí mismo y convertirse en rey. Y esta era una de los problemas, aparte del cansancio, de los dolores en el cuerpo y de todo esto. Esta era una de las preocupaciones mayores que tenía David, porque ya él sabía que él no podía levantarse. Pero fíjate que hay algo importante, Yesenia, y es que tenemos que saber muy bien cómo vivimos, tenemos que saber muy bien qué crianza le damos a nuestros hijos, qué tan condescendiente, qué tan, diría yo, en cierto modo apoyadores a veces nos convertimos como padres de nuestros hijos, porque a veces el fruto de esa mala crianza, el fruto de levantar esos muchachos sin disciplina, sin respeto, sin esa dedicación a las cosas de Dios, ni sin valorizar las cosas por las cuales tú luchaste, por las cuales tú luchaste, tú trabajaste, tú te esforzaste, y que quiera venir un muchacho entonces a acabar en 3 días todo el esfuerzo tuyo de toda tu vida. Entonces eso depende mucho de cómo nosotros criamos a nuestros hijos. Entonces si hay personas adultas que nos están viendo, debemos de tomar esto en cuenta. Tenemos que saber muy bien qué estamos haciendo ahora que nos puede pesar mañana. Estas fueron una de las consecuencias que David cosechó por la mala crianza que le dio a sus hijos, porque no lo supo disciplinar, no supo ponerle un hasta aquí, sino que los complacía. Quería darle todos los gustos, y a pesar de que ellos se portaban mal, pues él siempre buscaba la forma de complacer a los muchachos, y a veces eso no es bueno. Aún se tengan los recursos económicos para darle todos los antojos a ese muchacho, a esa muchacha, no es bueno. A la persona tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ganarse las cosas. ¿Por qué? Porque después, cuando ya ven que que papá y mamá ya están ancianos, que papá y mamá ya no pueden determinar, pues ellos quieren venir a tomar posesión antes de tiempo, aún con los viejos ahí vivos, ¿verdad? Y quieren venir a querer repartir y a querer tomar posesión de una herencia, de un patrimonio que tú no lo trabajaste. Entonces no es que no se le vaya a dar, claro, pero espera tu tiempo. Sí, porque perdón, Jessy, que no fue lo que Adonías quiso esperar. Sí, y no se evidencia el valor, el aprender a darle el valor por lo que se trabaja para sobrevivir, y por los asuntos del Señor, porque hay que enseñar a los hijos a tener el valor en estos 2 sentidos, porque también hay escalones en el Evangelio que se van elevando. Hoy tú estás en un lugar, mañana estás en otro, y es muy bonito que la gente te ve en el altar y que, ay, qué bien tú predicas y qué bien tú te expresas, qué bien tú lo haces, pero hay un antecedente, hay un proceso, y hay que enseñar a los hijos que para uno estar acá, tanto en el Evangelio como en lo que uno se ha ganado con el sudor de su frente, ellos tienen que aprender a vivirlo. Aún tú tengas la posibilidad de darle eso y de poder saltarlo quizás. Mira, quiero hacer un paréntesis aquí, y es sobre cuando yo comencé por las credenciales, y recuerdo que cuando yo iba por la credencial número 2,
una persona me dijo que cómo era posible que yo tenía la credencial número 2 siendo oveja de Gustavo Casado. Entonces yo le decía, lo que pasa es que es un proceso, no es que a mí se me va a dar. O sea, mi pastor me está enseñando a que yo debo de hacer cosas para ganármelas. Exacto. No de que yo me voy a aprovechar de que mi pastor sea el vice superintendente y que él tenga que decirme, bueno, como usted es Yesenia Saladín y usted está trabajando aquí en la iglesia duramente, yo le voy a dar ahora la de licenciada. Usted no tiene que ir por la de predicador ni por la de exhortador, esta es la que usted va a tener. No, a nosotros, y yo prefiero las cosas así, para poder tener el valor de lo que eso le ha costado al mismo pastor que está aquí en el altar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a delimitar eso y a educar en todo el sentido de la palabra. Así es. Entonces, precisamente eso es lo que representa Adonías, ¿verdad? Representa a aquellos líderes que quieren ser líderes según su propia voluntad. Sí, como ¿verdad? ese mismo. Ese quería ser líder según su propio según deseo. Su propio deseo. Yo quiero el trono, yo quiero la corona. Vamos a quitar a papi del medio, ya papi está desfasado, hay que quitarlo. Y déjame decirte, Jessy, que a veces eso hasta se da en ciertas congregaciones en donde hay hijos que entienden que ellos deben de heredar el pastorado de sus padres. Y no es así. Es como tú bien has dicho, usted tiene que construir una carrera espiritual. Sí, una carrera usted tiene que espiritual. Recibir un llamado de parte de Dios. Exacto. Porque no todos los hijos de pastores son pastores, ¿verdad? Entonces usted tiene que recibir el llamado de parte de Dios, usted tiene que ser comisionado para esa labor. Entonces usted va a pastorear, entonces usted va a ser evangelista, usted va a ser maestro, usted va a hacer lo que Dios le llame a hacer, pero sabiendo que es Dios quien le ha llamado, eso es así. Que es Dios quien le ha comisionado. No porque yo tenga a papi o tenga a mami o porque yo sea hijo del líder fulano que yo voy a hacer o a deshacer. Usted tiene que construir esa carrera espiritual. Y eso tiene sus consecuencias. Claro que sí. Cuando esas cosas se dan así, claro que sí. Que se saltan esos peldaños por favoritismo, por lo que sea, hay una consecuencia. Y aquí se registra que la postura de Adonías le costaría su vida. Le costó la vida. Le costó su vida. Y eso se refleja, Johanny. Llega un momento en el que lo que fácil se ganó, fácil se deshace. Así es. Así es. Pero luego en lo adelante vemos que David constituye a su hijo Salomón como un rey. Así es. Entonces, yo cuando pensé en Salomón era hijo también de David. Sí. Pero yo dije, parece ser como que la madre de Salomón influyó mucho en su crianza. Me parece que mientras David, usted sabe que David tuvo hijos de varias mujeres. Entonces, como que dejó a los muchachos así, como que en ese libre albedrío. Yo hago un perfil de Salomón como que era un muchacho más centrado en las cosas, especialmente las espirituales. Porque ese era el problema de los demás hijos de David. Ellos no querían tener nada que ver con las cosas de Dios. Siempre estaban como apáticos, siempre estaban como alejados de tener una verdadera adoración y un verdadero acercamiento a Dios. Sin embargo, Salomón era diferente, ¿verdad? Entonces, esa preocupación que David tenía de que él fuera a morir y de que entonces el reino quedara en manos equivocadas, eso a él le preocupaba. Entonces fíjate que hay algo muy importante también, y es que David, cada paso que daba, él consultaba a Dios. Y ya Dios le había confirmado y le había dicho, te voy a levantar uno de tu descendencia, a través del cual daré perpetuidad a tu reinado. Y él va a construirme casa. Él me va a construir un lugar físico en el cual yo habite y en el cual el pueblo pueda venir a adorar. Y ese privilegio, ¿verdad?, lo tuvo Salomón. Pero David quería asegurarse que antes de que él muriera, ese traspaso de su reinado quedara en las manos de Salomón.
para que cuando él muriera no hubiera nadie que se pudiera levantar y decir, no, el reino es mío o el reino me toca a mí. No, ya iba a haber un rey constituido que era el que iba a representar entonces a la nación de Israel. Y por eso él entonces llama a las personas, a los sacerdotes, sí, para ¿verdad? hacer todo el protocolo. Para hacer el protocolo, para ungirlo y para que en presencia de ellos pues se diera este enunciado de que David iba a quedar constituido como el rey de Israel. Y sabes que hay algo que me llamó mucho la atención, y es que dice que David tuvo que ser firme. Así es. Él tuvo que tomar fuerza Una en ese momento decisión de su vida y ser firme, porque al parecer el alrededor de David en ese momento por el reinado se estaba tornando bastante difícil para él, y llega el momento en el que él tiene que levantarse con firmeza para constituir rey a su hijo Salomón, que era el elegido del momento. Así es, que era el elegido por Dios. Entonces David, ¿verdad?, sabiendo la gran responsabilidad que iba a reposar en los hombros de Salomón, pues lo llama para darle el buen consejo. Sí. ¿Sabes, Jessy? Yo pienso que todo lo que nosotros vivimos, todas las experiencias que nosotros adquirimos en el transcurrir de la vida, llegan a nuestras vidas por algo. Llegan a nuestra vida con un propósito. Y a veces ese propósito nosotros lo vemos reflejado en nuestro propio vivir. Pero también llegan también para que nosotros en un momento dado podamos tener esa respuesta a alguien que vaya a iniciar un proyecto, que se vaya a iniciar en el liderazgo, que vaya a iniciar, por ejemplo, la vida matrimonial, que vaya a iniciar una carrera. O sea, la persona adulta tiene suficiente experiencia para poder llamar a alguien al consejo. Y eso fue lo que hizo David. David sabía que esta gran responsabilidad que iba a asumir Salomón en ese momento requería de esas palabras. ¿Y de quién más podían venir esas palabras si no era de su propio padre? Qué bien me imagino yo que se sentía Salomón. Y quien lo vivió en carne propia. Exactamente. A mí me encantan las palabras que David le dice a su hijo. Así es. Él le aconseja que debe de andar en santidad. Oye, me encanta cuando él le dice que no solamente andar en santidad, él debe de llevar el rebaño a la santidad. Así es. O sea que como líderes, Joanny, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Así porque es. él le delegó a su hijo, tú tienes que hacer que ese rebaño camine en santidad y que obedezca al Señor y que también guarde los mandamientos del Señor. Que era la única forma en la cual él iba a lograr ese objetivo. Y es que no hay otra forma, Yesenia. No. O sea, no podemos vivir una vida que agrade a Dios si no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, sus mandamientos. Entonces, es muy importante, ¿verdad? O fueron importantes estas palabras. Fíjate, Yesenia, que ninguno de nosotros, creo, por ejemplo, yo tengo a mis padres vivos. Mi padre tiene ya 80 y pico de años, mi mamá cumplió 70 años. Y yo le decía a mis hermanas el día pasado, claro, tienen algunos achaques, algunas cosas propios de la edad, pero todavía mi papá va al pueblo en el motor, todavía mi papá le busca lo que tenga que buscarle a mi madre hace con dolores y pesares en su cuerpo por la edad, pero hace todo en la casa, lo hace ella. Pero tiene sus ñoñerías, y a veces nosotras como que a veces cometemos el error de quizás regañarla, quizás exigirle ciertas cosas que, como bien ella dice, ya no lo puedo hacer. Pero más sin embargo, yo me pongo a pensar a veces en ese momento que nos va a llegar a todos, y se me salen las lágrimas. ¿Por qué? Porque no es un momento que nadie quiere que llegue, a pesar de que ellos ya tengan una edad avanzada. Entonces, Salomón sabía que ya su padre iba a partir. Sí. Y él recibir esas palabras con esa firmeza, con esa autoridad, y él
saber que ese deseo de David, esa forma de vida que él mantuvo, esa disciplina espiritual, poder transmitírsela a su hijo y él poder acogerla, eso es algo maravilloso. Que un padre tuyo en su lecho de muerte te diga: acuérdate de no dejar a Dios, acuérdate de no abandonar a tu familia, acuérdate de encaminar a tus hijos en el buen camino de la verdad. Eso es un compromiso que yo creo que vale la pena asumir. Así es. Y ya para concluir, tanto nosotros como con las palabras finales de David en su vejez, hay algo importante, y es que sus palabras finales, mis hermanos, son de alabanzas a Dios y gratitud, porque Dios lo favoreció en todo. Sí, David estaba muy consciente de que sus conquistas no eran humanas, eran divinas. Y en 2 de Samuel 23:3, él lo confirma cuando dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne en el temor del Señor? Definitivamente que las conquistas de David eran divinas, y su crecimiento como líder, como rey, vinieron única y exclusivamente del Señor. Del Señor. Y David, hasta el último momento, reconocía que como ser humano le falló a Dios en muchos momentos de su vida, que como ser humano tal vez no tuvo ese comportamiento en algunas ocasiones a la altura de un siervo de Dios. Pero él sabe bien que aunque Dios le falló, que aunque él le había fallado a Dios, Dios siempre estuvo de su lado. Estuvo ahí para ayudarle. ¿Pero por qué? Porque David sabía en quién había creído. Y eso es lo importante. No importa el tiempo que estemos viviendo, no importa la etapa que estemos viviendo, no importa en qué lugar de la vida tú estés. Si tu confianza, si tu fe, si tu dependencia está en Dios, te irá bien. Te irá bien. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios nunca, dice la palabra, nos dejará ni nos desamparará. Así que lo importante ante todo esto es saber que sin importar la edad que nosotros tengamos, o sin importar los problemas de salud que algunos pudieran estar enfrentando, lo importante es saber que el Dios de mi salvación siempre estará ahí para mí. Y amén. Que Él me va a ayudar, Él me va a fortalecer, lo va a hacer contigo también, aún en el último aliento de vida que me quede. Siempre saber que lo importante, como dice la verdad práctica, no es que hayamos vivido, sino cómo hayamos vivido. Y eso es lo importante. Así que fue un grato placer haber compartido con ustedes esta maravillosa clase. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. El Tabernáculo en Acción. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El Tabernáculo en Acción.